En este video documental se presentarán los diferentes gobiernos desde 1948 hasta este año 2025 por medio de diferentes entrevistas a diferentes personas, resaltando ciertos sucesos de la historia y mostrando cada gobierno. Y por último, dando una opinión personal de los últimos dos gobiernos.
Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista al señor Armando Flores sobre las épocas del Frente Nacional de 1958 a 1974. La primera pregunta es, ¿cómo afectó el nacimiento de las guerrillas a la vida en el campo y la ciudad? Bueno, en el campo sí afectó mucho la guerrilla porque hubo mucha violencia, hubo mucho crimen, mucha familia en esa época también desplazada de sus tierras. Muchos campesinos se desplazó a los pueblos y muchos, pues pocos a la ciudad como tal, pero más a los pueblos. Entonces hubo una violencia que desde esa época empezó la violencia prácticamente a nivel nacional. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué cambios trajo el narcotráfico en la sociedad de su época? Pues los cambios como tal fue que hubo más violencia, se acrementó la violencia con la guerrilla, porque ya habiendo guerrilla y llegó el narcotraficante y también llegó a hacer estragos a la sociedad en sí, al pueblo como tal, ¿no? Ya el narcotraficante ya se apoderó, ya fue de las grandes ciudades, pues en complicidad también con la guerrilla y con el mismo Estado, porque el Estado siempre ha estado metido en el narcotraficante. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué recuerdos te dejó la tragedia de Armero y la toma del Palacio de Justicia bajo el gobierno de Belisario Betancur? Pues la tragedia de Armero fue algo muy duro para nosotros que vivimos esa época. Yo tenía aproximadamente 20 años, pero entonces eso llegaban las noticias por televisión y por radio. Y eso fue algo verdaderamente, fue algo terrible en esa época, porque ver morir tanta gente y el Estado prácticamente no hizo nada. El Estado como tal en sí no hicieron nada, porque lo que hicieron fue más bien que mucha gente de afuera se apoderaron de muchos niños que quedó huérfano. Es que prácticamente fue todo un pueblo, entonces mucha gente, ellos no sabían para dónde correr, muchos muertos debajo sepultados, con muchos sobrevivientes. Entonces ahí fue un caos total, que el gobierno también en esa época no supo manejar la situación. Ok, ¿y la toma del palacio? Y la toma del palacio también fue algo muy acelerado por parte del gobierno como tal, el presidente Belisario en esa época, haber mandado a matar a tantas personas, porque eso fue orden que él dio, de que entraran a la fuerza y acabaran con todo el mundo. Eso ya se sabe hoy en día que eso fue algo terrible, eso fue una violación a los derechos humanos por parte exactamente del presidente, que él fue el que dio la orden para matar a toda esa gente, a todos esos, bueno, miembros de la política y tanto allá señoras de aseo personal que no tenían nada que ver en ese entonces, pero eso fue un crimen que en realidad lo cometió el presidente porque él fue el que dio la orden de entrar y acabar con todo el mundo, de matarlos. No dio la oportunidad para que hubiera una charla, un diálogo y llegar a un acuerdo, sino que él dio la orden fue de acabar, de matar a la gente. Fue terrible, fue algo que no tiene hoy en día respuesta porque el Estado colombiano siempre ha hecho de las suyas. Estamos con el profesor Alexander y vamos a hacerle unas preguntas. Bueno, la primera es, ¿qué importancia tuvo la Constitución de 1991 para la democracia colombiana? Pues tuvo una importancia crucial y muy importante, ya que Colombia venía de una situación generada por la violencia de los carteles de la droga, en este caso el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y esta violencia también se veía en otros aspectos, no era solo una violencia derivada por el narcotráfico, sino por una desigualdad social en cuanto a políticas públicas como la salud, la educación, la atención a la primera infancia, la atención al tema del trabajo. Colombia vivía una situación muy caótica, la cual curiosamente fue denunciada y fue, digamos, impulsada para que fuera tenida en cuenta y hubiese un cambio por el movimiento estudiantil. Fueron los estudiantes los que en Colombia propusieron unas elecciones que iba a haber a finales
terminando la década de los 80 para que se impulsara una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Entonces considero yo que la constitución política fue un acontecimiento muy importante para la democracia porque va a permitir que toda la población en el país, las mujeres, los afrocolombianos, los indígenas, los obreros, los campesinos, todos pudieran tener unas mejores condiciones de vida, hubiese mecanismos de participación ciudadana, las cuales no habían como las hay actualmente en esta actual constitución. Además porque venimos de una constitución obsoleta, 105 años con la constitución de 1886, que ya no respondía al contexto actual del país. Entonces considero yo que ha sido un avance notorio. Una de las cosas que podemos resaltar ahí es el mecanismo más rápido para poder reclamar y hacer efectivos nuestros derechos, y fue la acción de tutela. Ok, la segunda pregunta es: ¿qué impacto tuvo la muerte de Pablo Escobar en la seguridad del país? Fue un acontecimiento muy importante porque, como lo decía anteriormente, la violencia que ejerció este individuo sobre la seguridad de los colombianos fue nefasta. No había seguridad en las grandes ciudades. Él, con el cartel de Cali y luego con los Pepes, los perseguidos de Pablo Escobar, generaron una ola de violencia, de incertidumbre, de muerte, enlutó a muchas familias, gente inocente, solo por disputarse el tema del narcotráfico, del tráfico de drogas, y también porque él quería ocultar todas las pruebas que lo podían llevar a ser extraditado, lo cual también va a generar que se una con el M-19 y puedan hacer una toma al Palacio de Justicia, en Bogotá, donde reposaban todos los archivos donde él estaba procesado, lo cual todo esto se quemó y por eso él no pudo ser llevado a que pagara ante la justicia norteamericana. Entonces considero yo que esto afectó gravemente la seguridad del país, nuestra credibilidad, nuestro prestigio a nivel internacional. Hasta el día de hoy ha sido mancillada por esta situación, ya que muchas veces en el exterior, infortunadamente, cuando dicen que es colombiano, nos relacionan inmediatamente con Pablo Escobar y con la cocaína, con el tráfico. O sea, todavía somos víctimas de eso, hay secuelas de esa situación. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es sobre el gobierno de Andrés Pastrana, que fue como muy recordado por el proceso de paz que falló con las FARC. Entonces la pregunta es: ¿por qué cree usted que el proceso de paz en el Caguán con Pastrana fracasó y cómo influyó en la violencia después? Yo considero que cuando se sentaron a negociar no hubo una agenda clara, no hubo la participación activa de la comunidad internacional como garante de esos acuerdos, como garantía. Las FARC en ese momento, bajo el mandato de Tiro Fijo, era el que estaba en ese momento, se tramitó de puertas cerradas a la sociedad civil, de tal manera que no hubo claridad. Hubo incluso un acercamiento donde él trató de demostrar que todo iba muy bien en San Vicente del Caguán, y hay un acontecimiento anecdótico que se llamó la silla vacía. O sea, él nunca llegó, Tiro Fijo nunca llegó a ese acuerdo, e inmediatamente lo que el expresidente Andrés Pastrana hace es otra vez militarizar toda esa área del Caguán, y también porque yo considero que eso fracasó por la política del Plan Colombia que él había impulsado con Estados Unidos, en la cual Colombia se comprometía a erradicar grandes extensiones de cocaína, de coca, de amapola y de marihuana, y eso nunca la guerrilla en ese momento no lo había pactado, y yo creo que eso fue como una de las causas de ese fracaso en ese acuerdo que él quiso establecer con la FARC. Bueno, hoy vamos a entrevistar a la señora Vivian Flores desde la época de los 2002 hasta el 2025. La primera pregunta es: ¿qué comentario recuerda de la gente sobre los falsos positivos? Los falsos positivos generaban una gran indignación por el gobierno de Álvaro Uribe, ya que muchos jóvenes inocentes de bajos recursos les hicieron promesas de trabajo y luego asesinados para presentarlos como guerrilleros. Muchas familias quedaron devastadas, ya que hubo una injusticia y violaron sus derechos humanos.
Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo afectó la pandemia del COVID-19 a su familia durante el gobierno de Duque? Bueno, eso fue una pandemia muy tenaz, ya que muchas personas, o sea, mucha de mi familia tuvieron que cerrar sus negocios, se vieron muy apretados con sus ingresos. Ahí fue cuando hubo una gran crisis económica. Mucha gente también perdió su familia porque no los atendían, no había espacio en la UCI. También muchos chicos no pudieron estudiar de bajos recursos porque no tenían sus equipos, no tenían internet. Y pues Duque, la verdad, no ayudó a las personas más necesitadas en ese entonces de la pandemia. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo vivió el paro nacional en 2019 y 2021? ¿Recuerda alguna situación en especial? Bueno, fue un momento de mucha tensión, ya que pues la gente se entraba a los conjuntos a robar, a disparar. La gente también salió a protestar por la salud, por el trabajo, por la educación, ya que no estaban de acuerdo con la reforma tributaria de ese entonces de Duque. ¿Qué más recuerdo de...? Sí, o sea, la gente andaba muy asustada, no salía de sus casas, por eso mismo que se entraban a robar a los conjuntos, disparaban con cualquier persona que encontraran en la calle. No podía uno estar fuera de la calle a cierta hora porque entonces ya mucha gente se venía a protestar. Ahí vieron los cacerolazos y, y en ese entonces se recuerda que hubo una denuncia por los abusos de la fuerza pública. Por último, tenemos la pregunta de qué observaciones hace sobre la llegada de Gustavo Petro al poder y sus protestas de cambio social. Bueno, la llegada de Petro fue algo histórico, ya que él es el primer presidente de izquierda de Colombia. Esto generó muchas esperanzas hacia la gente sobre el trabajo, la educación, el medio ambiente, pero en el momento pues hay mucha oposición por lo que él es de izquierda, pero hay mucha incertidumbre ahorita si él puede lograr todas las promesas que hizo en su presidencia. Bueno, ahora yo voy a dar mi opinión sobre los dos últimos gobiernos que ha tenido Colombia, empezando por el del presidente Iván Duque. Este fue un gobierno que se centró mucho como en la seguridad y en la estabilidad económica del país, lo cual es importante resaltar su gran lucha contra el narcotráfico y los criminales y que se le dio un buen manejo económico de alguna manera al país a pesar de atravesar una pandemia del COVID-19 y que además en un contexto global había una situación muy complicada y muy difícil, pero que de alguna manera este gobierno sobrellevó y manejó de buena manera, lo cual mantuvo a Colombia estable y firme de alguna manera en comparación con otros países del mundo. Además, también es importante resaltar que a pesar de que tuvo un gran avance Colombia y que se pudo mantener, no hubo un gran manejo en el orden público, ya que cuando hubo el paro nacional del 2021, las protestas y los disturbios no fueron manejados de la manera correcta y hubo mucha violencia policial, por lo cual esto genera muchas críticas de las personas hacia este gobierno y en lo personal siento que sí se pudo haber manejado de otra manera y que no era indicado como atacar hacia las personas, lo cual ahora con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que es el que hay actualmente todavía en Colombia, este fue un gobierno que llegó al poder con muchas promesas de cambios sociales, de reformas en cuanto a la salud, a las pensiones, de la reducción de desigualdades y como de iniciar una paz total en Colombia y tomar esa iniciativa de diálogos con todos los grupos armados en el país, lo cual prometía y daba mucha esperanza a todos los ciudadanos de que Colombia de alguna manera mejorara y cambiara radicalmente, dando como inicio a otra era, por así decirlo, y a un gobierno diferente a todos los cuales ya han habido anteriormente, ya que como Petro, con su mandato, fue el primer presidente
que ha tenido Colombia de izquierda, lo cual impactó mucho y daba como muchas opiniones sobre que todos los cambios que iba a tener Colombia de forma positiva. Bueno, también, pues sin embargo, con todas estas promesas buenas y como esta esperanza que daba este gobierno, con exactitud en este momento no puedo dar una opinión de este gobierno ha sido súper bueno o súper malo, porque pues aún queda la incertidumbre de hacia qué rumbo va a coger la economía de Colombia, y además si las reformas que se han hecho, si favorecerán a futuro el país de una buena manera o si al contrario afectarán a los empleos y a la inversión de las empresas y demás. Además también pues digamos como esta búsqueda de paz total puede afectar mucho al país, generando una inseguridad mucho peor de la que ya han habido y hemos vivido durante décadas, pero también puede que si tiene un buen manejo, de buenos resultados. Aún pues no se sabrá totalmente qué sucederá a futuro con Colombia. Sigue habiendo como estas dudas, esta preocupación de será bueno, será malo, qué deparará. Pero sin embargo, pues aún no se ha acabado su mandato, se acabará el otro año y pues en ese momento sabremos si realmente da y cumplió con todas las promesas con las cuales llegó a su mandato y si en general si logró todos los cambios que quería realizar.